Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una salsa brava estilo bodegón. Para hacerla vamos a necesitar cebolla, unos dientes de ajo, una mezcla de pimentón dulce y picante en la proporción que más queráis, sal, harina y unas algas con las que haremos un caldo. Picamos finamente el ajo y la cebolla y seguimos. En un poco de aceite ponemos el ajo y la cebolla a pochar. Le ponemos un poco de sal para ayudarlo a que se poche antes y lo dejamos a fuego suave para que no se queme. Cuando veamos que la cebolla ya está transparente, que está tierna, le incorporamos la harina. La dejamos un poquitín para que se tueste ligeramente, que pierda el sabor tan fuerte de harina. Y a continuación le echamos el pimentón. El fuego no tiene que estar muy fuerte para que no se nos queme. Y ahora le incorporamos el caldo de las algas. Según vaya espesando le vamos poniendo más. Esta es la textura que tiene que tener. Rectificamos de sal y ahora lo trituraremos. Y este es el resultado. Una salsa ideal para acompañar unas patatas fritas o unas setas rebozadas o lo que se os ocurra. Veganízate. Esta es una versión vegana de una salsa que sirven en un local que se llama El Bodegón, que es un sitio muy conocido en Ponferrada. Ya me diréis qué os ha parecido, la verdad es que está muy buena. Esta es una versión vegana porque allí se utiliza el agua de cocer mejillones, que yo he sustituido por agua de cocer algas. Y si os ha gustado mi receta, dejadme un like, suscribiros y compartid con todo el mundo. Los ingredientes, como siempre, abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias por pasaros por mi cocina y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!